sido y sigue siendo mi maestro, Luis Bassat. Yo tuve el placer de trabajar con él en su agencia pues durante un tiempo, poco tiempo, este sí que me pareció muy corto a diferencia del que pasé con el cuñado. Y realmente su historia es como bastante increíble. Él con trabajo, con tesón y sobre todo con una creatividad 100% eficaz, sin concesiones, que sea útil para la marca, para el producto y para el que es realmente el protagonista. Pues logró que un día uno de los grandes monstruos mundiales, Ogilvy, se fijara en él, comprara su agencia, pero fijaros cómo él poco a poco se fue abriendo camino dentro de Ogilvy y forma parte del Consejo Creativo Mundial, un profesional como realmente hay pocos. Hoy nos deleitará esto seguro, nos abrirá la mente además con el tema de estrategias publicitarias, pero yo os pediría a todos que hiciéramos una lectura paralela respecto a las estrategias de creatividad en sí mismas, sin más calificativos, que todos necesitamos tanto y tanto en nuestra vida diaria, tanto profesional como personal. Un gran aplauso para Luis. Muchas gracias, buenos días. Me gustaría empezar por definir la creatividad, porque los publicitarios nos hemos puesto de acuerdo en qué es la creatividad. Y ya que dicen que una imagen es mejor o vale más que 1000 palabras, voy a intentar definir la creatividad con unas imágenes. Me gustaría pasar primero un vídeo. Así es como saltaba yo en mi colegio, hacíamos atletismo, levantando primero una pierna y luego otra. Esto se llamaba el salto de las tijeras. Los buenos, en aquella época los que participaban ya en campeonatos de España y en otras cosas, saltaban de esta manera. Que en verano de 1968, en los Juegos Olímpicos de México, yo recuerdo que lo estaba viendo por televisión, un tipo llamado Dick Fosbury dejó de saltar como se había saltado siempre, como se tenían que hacer las cosas, como Dios mandaba, y se tiró de espaldas. Lo hizo así. El salto de Dick Fosbury es seguramente el mejor ejemplo que yo he podido encontrar de lo que para mí es la creatividad. Porque hace las tres cosas que tiene que hacer todo trabajo creativo. En primer lugar, hace algo distinto. La creatividad, por definición, es hacer algo distinto, algo diferente, original. Y él hace algo distinto, salta de manera distinta a como había saltado hasta entonces. Pero si Dick Fosbury, aquel verano del año 68, hubiera hecho esto, hubiera saltado de forma distinta, pero hubiera llegado a saltar 1,5 metros, mientras que los otros pues, pasaban de los 2 metros, hubiera pasado la historia como el ridículo más grande de los Juegos Olímpicos de México. Hizo una segunda cosa, lo hizo mejor que los demás, ganó la medalla de oro, saltó más alto que los demás. Es decir, hacer creatividad no es solamente hacer algo distinto, porque sea distinto,
sino hacer algo distinto y mejor que como se han hecho las cosas hasta entonces. Cuando Chupa Chups le puso el palo, o el dueño, Enrique Bernat, se le ocurrió ponerle un palo al caramelo, esto era distinto de cómo eran antes los caramelos, y además mejor, que permitía que aquel caramelo te lo fueras manteniendo más rato, incluso te lo sacaras de la boca para descansar un ratito. Es decir, la creatividad es hacer algo distinto y mejor que como se han hecho las cosas hasta entonces. Pero hay todavía una tercera condición. Si Dick Fosbury hubiera saltado 2 metros y 20 o no sé cuánto saltó, por ser él una excepción, por tener él una columna vertebral flexible, por ejemplo, pues eso hubiera pasado a la historia por ser la excepción. Después de él todos hubieran vuelto a saltar como se saltaba antes. Pero veamos cómo saltan después los que siguieron a Dick Fosbury. Tercera condición, y es que lo que tú hagas, esa nueva manera de hacer mejor que como se han hecho antes las cosas, se convierta en la norma, se convierta en esa es la nueva manera de hacer las cosas, esa es la nueva manera en que a partir de ahora, después de este acto creativo, la gente va a tener que saltar si quieren participar y ganar algún campeonato del mundo. No cabe decir, no hace falta decir que algunos de los que hemos visto ahora llegaron a saltar más alto que Dick Fosbury. Es decir, el creador no necesariamente debe ser el récordman mundial por los siglos de los siglos, pero a través de su creación, y por esto está ya en la historia, a través de su idea, a través del riesgo que él tomó tirándose en espaldas, hoy en día el salto de altura llega bastante más alto que años anteriores, o que en el resto de nuestra historia deportiva. Por tanto, la creatividad es hacer algo distinto de cómo se han hecho hasta ahora las cosas, mejor de cómo se han hecho hasta ahora las cosas, y que esa nueva manera acabe imponiéndose y se convierta en la norma, hasta que alguien después, un día, 10, 20, 50 años después, encuentre otra manera, distinta, mejor, y que esa nueva sea la que se convierta en histórica o en la escuela de hacer las cosas. Pero la creatividad fundamentalmente es esto. Me gustaría hablaros, en el relativamente poco tiempo que tengo, de la creatividad publicitaria. Cuando yo empecé a hacer publicidad, los creativos que en aquella época había eran personas que pensaban o decían o se sentían tocados por un don especial. Y yo no, yo hice ciencias económicas porque no existía la carrera de publicidad, no trabajé con ningún gurú de la publicidad que me enseñara, sino que tuve que aprender con los libros que en aquel momento había, que eran solamente 17, y que leí en un solo año, los devoré en un solo año. Porque económicas era algo que realmente no me interesaba, yo siempre quise hacer publicidad. Llegó un día clave en mi vida profesional. Le presenté una campaña a Cinzano. Cinzano me dio la oportunidad de trabajar para ellos, y su director general, un ingeniero extraordinario, Julio Hernández de Lorenzo, me encargó una campaña de publicidad. El personaje era inteligentísimo, de las cosas más inteligentes que he conocido nunca. Tenía una facilidad matemática excepcional, tenía una Hewlett-Packard de aquella época, y le presentaban los informes Nielsen con aquellos cuadros llenos de números por todos los lados, y él veía el cuadro, cogía la Hewlett-Packard, y decía, un momentito, en la columna 7, línea 12, pone 62 y ha de ser 26. Y el que nos presentaba el Nielsen se lo miraba y decía, ay, perdón, pues es verdad. Tiene usted razón, señor Lorenzo. Con deciros que era un genio de las matemáticas y de la racionalidad. Bueno, cuando le presenté la campaña, me dijo, esta es la mejor campaña para mi producto en esta situación de mercado. Y yo le dije, Julio, es una campaña que cumple perfectamente el briefing que nos habéis dado, que yo creo que está muy bien, que será memorable, que la gente la recordará. No te pregunto esto. Te pregunto si es la mejor campaña posible para mi producto en esta situación de mercado. Y dije, Julio, para poder saber si es la mejor habría que hacerlas todas, las campañas posibles, analizarlas todas y entonces decidir si esta es realmente la mejor. Pues exactamente esto es lo que quiero que hagas. Bueno, pues voy a la agencia, sudores fríos, y bueno, ¿cómo hago yo ahora todas las campañas posibles para Cinzano?
Y recurrí a estos libros que había leído. En el de David Ogilvy, por ejemplo, hablaba de que la demostración de cómo funciona un producto es una buena cosa hacer en publicidad, que la música a veces sí, a veces no, que la emoción, que el humor... y hablaba de 4 o 5 cosas. Entre todos los libros que había leído, encontré como 7 maneras de hacer publicidad. Y las hice. Me cogí aquel briefing, aquel producto, e intenté hacer una campaña por cada uno de aquellos 7, yo los llamé caminos de la publicidad. Evidentemente no salieron 7 campañas, porque hay caminos que no sirven para cierto tipo de productos o para cierto tipo de efectos, pero salieron 3. Y la realidad es que una de las 3 era mejor que la que yo le había presentado él antes, y yo mismo reconocí que era mejor. Fui a verle, le expliqué que había hecho todas las campañas que me parecían posibles en aquel momento, que había analizado todos los caminos creativos, que efectivamente habían salido de todos, habían salido 3 ideas, y que una me parecía que era mejor que la primera, incluso que yo le había presentado. La vio, quiso ver todas las demás, y dijo, fantástico, esto es lo que yo quería que hicieras. Bueno, funcionó tan bien que a partir de aquel momento yo encontré mi propia forma de hacer creatividad. Y la sigo haciendo. Yo cuando recibo un briefing de un cliente, primero hago una campaña, sin pensar en ningún tipo de camino creativo. Y la llamo la campaña espontánea. Y esta, una vez está hecha, la aparco. Y entonces cojo uno por uno los caminos creativos, los tengo totalmente definidos, y trato de hacer, o de que mi equipo haga, una campaña por cada uno de estos caminos creativos. Y siempre salen 2, 3, 4 posibilidades, normalmente muy diferentes. Y a lo mejor tan buena la una como la otra. Solo que una juega más con la emoción, otra más con la razón, una más con el humor, otra... etc. Ese es un momento idóneo para sentarse con el cliente. Y antes de tener ningún storyboard, ni ningún eslogan, ni nada de nada, es decirle, mira, nos parece que hay 3 maneras, o 2, o 1, o 4, las que sean, de comunicarnos con la audiencia. Y son estas. ¿Cómo te sientes más a gusto tú? ¿Cómo crees que esto incide mejor, o que cada una de ellas incide mejor en la forma de hacer de tu empresa? Y casi siempre el cliente escoge claramente una. Dice, no, por este camino es por donde me siento bien. Entonces es en ese camino donde tú profundizas, llegas al límite, tratas de sacarle el máximo partido posible, y entonces haces el storyboard, la película, los anuncios de prensa, las cuñas de radio, pero ya estás trabajando en una determinada dirección. Os preguntaréis cuántos caminos creativos puede haber. Pues mirad, para buscar una analogía, encima de la capa de la Tierra, que hay millones de cosas diferentes, se puede decir que hay infinito número de cosas diferentes, todas ellas, pertenecen nada más que a 104 elementos químicos básicos diferentes. Solo hay, cuando yo estudiaba había 90 y pico, y creo que ahora hay 104, porque hay algunos nuevos que se han descubierto. Todo lo que hay encima de la capa de la Tierra, todo, responde a estos 104 elementos químicos diferentes. Pero ¿qué pasa? Que si tú tomas 2 partículas de hidrógeno y una de oxígeno, tienes un tercer elemento, que es el agua, que ya no es ni hidrógeno ni oxígeno, y que este ya no es un elemento básico, es la combinación de 2 elementos existentes. La creatividad publicitaria es así. No hay más que 20 caminos creativos diferentes. Y os lo puedo asegurar después de haber visto entre 50 y 60.000 spots distintos en mi vida. Los he visto siempre con un papel y un lápiz en la mano. Y cuando he visto que Robert Redford usaba un champú y decía que su pelo quedaba muy bien porque se lo lavaba con no sé qué, yo apuntaba testimonial famoso. Y cuando veía que había una campaña que me hacía casi llorar, escribía emoción. Y cuando había otra que me hacía reír profundamente o sonreír profundamente, ponía humor. Y así, después de ver entre 50 y 60.000 spots diferentes, puedo aseguraros que solo hay 20 caminos creativos distintos. Y hoy os voy a presentar los más relevantes de todos estos, no todos, porque nos pasemos 3 horas, pero voy a intentar, y he intentado seleccionar los más relevantes de estos 20 caminos creativos distintos. El primero y uno de los más antiguos es el que se titula, o yo lo he titulado, Origen o Historia del Producto o de la Marca. Es aquel camino en el que explicamos de dónde viene el producto. Cuando se dice
Mercedes, este coche de ingeniería alemana, pues eso es el camino creativo, origen del producto. O cuando se dice este Gucci, este Armani, el diseño italiano en sus manos, pues esto está hablando del origen del producto. Es decir, el origen del producto o el origen de la marca es un camino creativo. De todos los spots que he visto que utilizan ese camino creativo, he seleccionado uno, y que seguramente también es el que más me gusta de todos. Y es de una cerveza irlandesa. La publicidad se hace en Londres y sirve para explicarle a los ingleses que van a tomar cerveza a los pubs, situado la imagen en un pub, por qué esa cerveza irlandesa pues puede ser más divertida o lo que sea, porque se anuncia así esta cerveza irlandesa. Vamos a ver este spot. 2 miles of hours, that's a new route to the original 4.3% Irish recipe. Well, it's got to be. Well, that's alright. It's the full 4.2% Irish. You are Irish Lager. So what are you doing tonight? El segundo camino creativo se titula Problema-Solución. Es muy antiguo. Como aquellas campañas que se veía en Barcelona, había una tintorería maravillosa de los años 30 que tenía dos letreros fuera, como dos óvalos. En el primero se veía un señor con el traje arrugado, sucio, un sombrero medio estropeado, y ponía antes de entrar en casa Charlotte. Al otro lado de la puerta se veía el mismo óvalo y el señor ya con el traje planchado, perfecto, impecable, limpio, sin una mancha y una arruga, y ponía al salir de casa Charlotte. Esto es, en 1930, una idea creativa basada en el problema, traje arrugado, solución, cuando pasas por casa Charlotte. Bueno, he escogido una película bastante antigua, tiene fácilmente 20 años, pero creo que es la mejor película que he visto nunca en mi vida, que utiliza el camino creativo, que mejor utiliza el camino creativo, problema-solución. Vamos a ver. Mamma mia, so some spicy meatballs, Jack. All right. Take 28. Up, Tony, and action. Mamma mia, that's a spicy meatball. Cut. What was the matter with that? The answer. Oh. Cut. Spicy balls. Toma 59. Sometimes you eat more than you should, and when it's spicy besides, Mamma Mia, do you need Alka-Seltzer? Alka-Seltzer can help unstuff you, relieve the acid indigestion, and help make you your old self again. Mamma mia, that's a spicy meatball. Okay, let's break for lunch. Y bueno, paremos para comer. Evidentemente es una delicia ver cómo vemos el problema. Cada vez este hombre va teniendo que comer más y más y más. Han encontrado una idea fantástica para que no sea un glotón, sino lo tiene que hacer profesionalmente, y ahí está la solución, que es el Alka-Seltzer. Quiero deciros ahora que habréis observado en esta película, y un poco en la anterior también, que además de una hablar del origen del producto, otra hablar del problema-solución, en ambas hay, por ejemplo, un poco de humor. Y humor es un camino creativo. Es decir, ya, eso me permite deciros ya ahora, que los caminos creativos en publicidad casi nunca salen puros. Las películas suelen ser combinación de diferentes caminos creativos. A veces hay películas que responden a 4 caminos creativos diferentes. Y ahí está la riqueza. Por eso la creatividad publicitaria es infinita, porque se puede combinar de todas las maneras diferentes 20 caminos distintos, tomando partes de cada uno de ellos. Por lo tanto, eso es lo que hace que la creatividad sea infinita. El tercer camino es la demostración. Muchas veces la mejor manera de contarle al consumidor lo que necesita es demostrarle de una manera clara o sutil lo que hace el producto.
Antiguamente las demostraciones solían ser muy racionales, muy contundentes. Este aspirador aspira así, tirabas cosas por el suelo, pasabas el aspirador y esto era una demostración. Los vendedores en América, los vendedores a domicilio en América, les entrenaban a base de conseguir que el ama de casa les dejara hacer una demostración del aspirador. Llegaban a la casa, tocaban el timbre y decían: señora, mire usted, vengo a hacer una demostración de nuevo aspirador. No, ya tengo aspirador, no se preocupe, señor, no me importa. Yo quisiera aspirarle hoy toda la casa. Eso lo va a evitar. Y usted verá cómo funciona este aspirador. El vendedor entraba en la casa, le aspiraba toda la casa. Y la señora se daba cuenta de que, caray, lo ha hecho muy bien, muy deprisa. Ha tardado menos rato que yo. Probaba el aspirador y, como siempre, los nuevos modelos de aspirador son más potentes y menos pesados que los anteriores, la señora compraba el aspirador. O sea, era así de fácil, ¿no? Esto es el camino creativo de la demostración, que se usa no solo para vender a través de la publicidad, sino para vender físicamente. Pero hoy en día la demostración se ha vuelto más sutil. Hemos visto ya tantas demostraciones de un jabón que lava más blanco, que las demostraciones se han ido haciendo cada vez más sutiles. Veamos una de las últimas demostraciones que ha ganado un premio en Cannes y que a mí me ha parecido una auténtica delicia. Another kiss, another smile. Es una maravillosa demostración que le añade: adiós, mamá. Bien, la comparación. El cuarto camino creativo es uno que ha estado prohibido en España durante muchos años y que ahora ya se permite hacer. Es el camino creativo de las segundas marcas. Normalmente a la primera marca no le interesa compararse con la primera. Esto es como en el campeonato del mundo de boxeo. Hay el campeón del mundo y está el retador. Mientras no hay combate, el campeón del mundo sigue siendo campeón del mundo. Pero llega un día que el retador, el segundo, dice: no, yo soy mejor que tú, mira, pruébame, compárame, ¿no? Y un día, bueno, se concierta el combate de boxeo y ahí se decide quién es el que gana. Al primero nunca le interesa, al boxeador campeón del mundo no le interesa que haya combate, evidentemente, porque mientras no lo haya, sigue siendo campeón del mundo. Al segundo sí que le interesa que haya combate, porque es su manera de poder llegar él a ser campeón del mundo algún día. Lo mismo pasa con las marcas. A la segunda marca sí que le interesa compararse con la primera, a la primera no compararse con la segunda. Por eso esta es la típica campaña mundial de Pepsi-Cola, que siempre ha intentado desde hace años compararse con otro, y ha hecho centenares de spots diferentes, desde los muy racionales, en que se veían consumidores de una y de otra probando, y el consumidor de la Coca-Cola, cuando veía el test ciego y cuando probaba y decía: esta es la que más me gusta, y le destapaban y veía que era Pepsi-Cola, se sorprendía. Estas eran, digamos, las campañas más racionales, comparativas, a las menos racionales, más emocionales, pero que contienen un factor fuertísimo de comparación, como la que vamos a ver ahora. El siguiente camino creativo es uno que se usa desde hace muchísimos años, se llama el presentador. Cuando yo era niño, había programas en televisión programas que normalmente patrocinaba Nestlé,
y que nos anunciaba un famosísimo locutor entonces, presentador, que se llama Federico Gallo, y que llegado un momento del programa, Federico Gallo paraba el programa, decía, bueno, si me permiten, me voy a hacer un Nescafé, tomaba un poquito de agua caliente, la mezclaba, le echaba un poquito de Nescafé, se lo tomaba, decía que estaba riquísimo, y continuaba el programa. Esta era la típica publicidad del presentador. El mismo presentador que presenta el programa, presenta el producto. Hoy esto ha evolucionado de una manera enorme, pero sigue habiendo presentadores. Y Schweppes se introduce en Estados Unidos con un presentador inglés, evidentemente. El presentador siempre habla en nombre de la compañía. A diferencia del testimonial que veremos después, que es un usuario, el presentador es una persona que habla en nombre de la compañía. Bueno, pues Schweppes se introduce en Estados Unidos con un spot utilizando un actor inglés, John Cleese, del grupo este de Monty Python, un actor fantástico, pero que en vez de salir a hablar de Schweppes y estarse un minuto contando las maravillas de las Schweppes, al creativo se le ocurre la idea de que el presentador va a explicarle al público otra historia. Y la historia es ¿qué es la publicidad subliminal? Que todos han oído hablar un poco de lo que era aquella cosa que sale durante un segundito en el spot y que la ves pero no la ves. John Cleese introduce Schweppes a Estados Unidos como presentador hablando de la publicidad subliminal. Hello, I'm John Cleese, and today I'm here to address a very serious issue, an issue with the potential to affect us all. Subliminal advertising. A very subversive technique which uses images flashed before our eyes that last only a split second, but just long enough to imprint in our vulnerable minds a product name. Not just that either. Sophisticated vocal tricks are sometimes used without our realizing it at a conscious level. So suddenly, there we are in the market buying things like crazy without knowing why. Well, I say, if an advertiser has something to say, let him or her come right out and say it. The thought that these people are assaulting us with their hidden persuasions morally offends me. Now, I said what I came here to say. And now there is a film to be seen, or a movie, as you American persons call it, starring my twin brother. So sit back, relax, and if I may be so bold, try pouring yourself a glass of the first non-alcoholic sparkling beverage that comes to mind. Whatever it may be. Thank you. Después del presentador viene el testimonial. Ya os decía que la diferencia es que el presentador suele hablar en nombre de la compañía y el testimonial es el consumidor. Es la persona corriente, es la señora María, es aquella mamá que sale del parque de atracciones con el niño y le da de merendar el tulipán. Esta es el testimonial. Veréis un testimonial que yo considero fantástico. Es un niño con síndrome de Down. Es en este caso el testimonial, el personaje de la película, que si os fijáis bien en lo que dice, viene a decir que hay gente que te mira, que hay gente que te señala, que hay gente que... y te va creando una cierta inquietud cuando estás viendo que este niño está hablando de que a él le mira la gente y le señala. Bien el spot. People look at you. They stare. People will stare. They point at you. They shout things. And they could feel different. It's fantastic. Te hace sentir diferente, dice un momento. Yo creo que el espectador se va encogiendo el corazón cuando este niño va diciendo todas estas cosas, hasta que dice, y es fantástico, porque los Special Olympics te señalan, te miran y te sientes diferente. Bien, esto es el testimonial. Hay una variante del testimonial, y es el testimonial famoso. En vez de ser un usuario normal, es un usuario que la gente ya conoce. Actor de cine,
las campañas de Freixenet de todos los años son testimoniales famosos. Raquel Welch, Anthony Quinn o quien toque cada año. Cuando me encargaron en el gobierno de Cataluña que hiciera una campaña antitabaco, no tuve la más mínima duda de que el camino creativo que tenía que elegir era el del testimonial famoso de Johan Cruyff, no cualquiera, sino tenía que ser Johan Cruyff, porque era popularísimo y hacía escasamente 3 meses que había tenido un infarto, que había estado a punto de morir por culpa del tabaco, había salido así publicado en todos los periódicos y que lo habían salvado in extremis con una operación de corazón y evidentemente ya no fumaba más. Fui a hablar con él, le convencí e hicimos este spot. Soy Johan Cruyff y en mi vida he tenido 2 grandes vicios: fumar y jugar al fútbol. Al fútbol lo he dado todo en la vida, en cambio fumar casi no lo quito. Bien, el siguiente camino creativo es el que los americanos llaman slice of life, trozos de vida. Es un camino de gran éxito en América y de muy poco éxito en Europa. Y tiene una explicación. Los trozos de vida consisten, o los slice of life, consisten en enseñarle al espectador un trozo de una escena real. Una madre, una familia, la casa, lo que está sucediendo en ese minutito. A la velocidad a la que está sucediendo. En Estados Unidos el tiempo de las películas de 30 segundos, las cortas, 60 casi las normales, y 1 minuto y medio o 2 o a veces 3 las largas. Y por lo tanto los slice of life los hacen prácticamente siempre de 1 minuto, lo cual da un cierto tiempo de que tú veas lo que está sucediendo realmente. En España hacemos casi parodias del slice of life, es decir, vemos a la ama de casa que llega corriendo a la mesa, trae el pastel, el marido dice maravilloso cariño, la hija dice ¿cuánto sabes mamá? El niño mete el dedo en el pastel, se lo va a comer, todo esto en 20 segundos. Entonces la mamá dice sí, gracias a levaduras no sé qué, los pasteles me salen así de bien. Y la niña dice fantástico mamá, y el marido le guiña el ojo. Son 20 segundos y os aseguro, y la gente que hace investigación lo sabe mejor que yo, que la gente no lo ve como un trozo de vida, lo ve como un trozo de publicidad, porque no es un trozo de vida, las cosas en la vida no van así. El camino creativo es así de bueno, o es buenísimo, si uno sabe hacerlo con la pausa y la tranquilidad y el tiempo que pasan las cosas en la vida normal. No solo lo hace Estados Unidos bien, ahora Suecia acaba de hacer un spot maravilloso, absolutamente maravilloso, para unas patatas fritas, una cosa tan sencilla y tan normal como son unas patatas fritas, basado en un trozo de vida, en una historia montada alrededor de un producto, de algo que o ha pasado, o podría pasar, o simplemente que nos gusta ver que pase. Eso no es una delicia de historia, de trocito de la vida de estos 2 chicos esa mañana en Suecia. Pasamos a la emoción. La emoción es uno de los caminos creativos que deja más huella en el ser humano, que la huella entra más profundamente. Evidentemente ha contribuido la emoción a construir grandes marcas en la historia de la comunicación. Y yo recuerdo una película que vi de Kodak hace fácilmente 30 años, fácilmente. Y la recuerdo ahora, la podría repetir plano a plano esta película. La recuerdo perfectamente bien
Era un padre que entraba en el dormitorio donde su hija se estaba vistiendo de novia. Y estaba la madre y la hermana ayudando a la hija. Entonces entraba el padre, se le ponía un nudo en la garganta, y por un instante pasaban por su mente, en forma de fotografías, los momentos de la vida de esta niña. Cuando nació, en el hospital, cuando empezó a andar, aquella primera vez que fue a la playa, cuando aprendió a ir en bicicleta, cuando salía del colegio, cuando ella entraba a la universidad, cuando se graduaba y le ponían el sombrero, aquel típico americano de graduada en la universidad, cuando conocía al novio, y volvía la imagen a la realidad para ver que el padre estaba con su hija, le sonreía, salía de la habitación y decía algo así como Kodak te ayuda a recordar. Aquella película me impactó tanto. El día que se case una hija mía es que me podría llorar, o sea, es decir, será brutal si me pasan por la imagen, por mi cabeza todas estas imágenes, ¿no? Y ha pasado, realmente se casó una hija mía, no sé si fue en forma de fotos de Kodak o de otra cosa, pero todas estas imágenes te vienen a la cabeza. Bueno, ¿sabéis lo fuerte que es para una marca ligarse con un consumidor en estos momentos tan brutalmente emocionales? Es un camino creativo potentísimo. La película que vais a ver ahora está basada en una historia real. Y yo no la miraré porque ya alguna vez me he pasado de mirarla y costarme horrores seguir hablando en la conferencia. Por lo tanto, yo la oiré solo y cuando haya terminado el sonido seguiré hablando. La película es el camino creativo de la emoción y está basada, como creo que dice al principio, en un hecho real. Last year, Sam found out that he had leukemia. And to reach for a dream, we help children with life-threatening diseases to face their illnesses. Because children like Sam need courage and hope. And all the friends they can get. En televisión, en radio o en prensa, que no me pregunte qué opino del sexo en la publicidad. Es una pregunta obligada, siempre. Y más o menos siempre contesto lo mismo, que si se utiliza mal, como por ejemplo poner a una chica con una falda muy corta y unas piernas muy largas encima del capó de un Ferrari, es un mal camino creativo. Entre otras cosas, pues la gente se fija en la chica y no en el Ferrari, que es de lo que se trata. Pero en cambio, el sexo o el romance o la belleza son un camino creativo de muchísima fuerza. Yo recuerdo hace muchos años que me encargó un cliente una campaña para una colonia dirigida a chicos masculinos jóvenes y que habían hecho una investigación que les decía que estos chicos se ponen en la colonia porque a ellos les gusta oler bien. Y por lo tanto había hecho una campaña basada en esto. Yo tuve suficientes dudas como para encarar yo otra investigación, en ese caso cualitativa, con una psicóloga que hizo unas reuniones de grupo y que les preguntaba a los chicos. Y efectivamente yo estaba en la reunión, en una época que yo iba a las reuniones de grupo, me gustaba mucho escuchar al consumidor directamente, y es verdad, los chicos decían en un principio que sí, que no se ponían la colonia porque les gustaba oler bien a ellos. Y la psicóloga, que era muy buena y una gran profesional, bueno, pues sigue hablando de cosas, hasta que al cabo de no sé cuánto rato le saltó así una pregunta como tonta, ¿no? ¿Y qué días ponéis la colonia? Y como uno, los 10 o 12 que vienen contestan los viernes por la noche y los sábados por la noche. Entonces no será para algo más que para que tarde como huele, porque para esto es lunes por la mañana o jueves a mediodía también es un buen momento, ¿no? Es decir, cuando investigas bien y a fondo, como saben hacer estos señores, llegas a la conclusión de que hay de verdad
un interés sexual, un interés por la belleza o por el romance. Para no buscar una película que pudiera sonrojar a nadie, he buscado una de un producto que se vende en Nueva Zelanda y en Australia como un despertador del apetito sexual, y es la leche. Curiosamente, en Australia y en Nueva Zelanda, la leche tiene la imagen de un producto que ayuda a las relaciones sexuales. Es más, los lecheros tienen fama de ser unos mujeriegos. Es decir, hay spots, yo recuerdo haber visto un spot de un lechero que va empezando la leche y en una casa de cada 3 entra. Y se pasa un ratito y luego sale. Bien, ved con qué delicadeza está hecho este spot de leche. Here we go. Say, you gonna have your hot milk tonight? Oh, yes, please. Good eye. Here, Good night. El siguiente camino creativo es de la violencia y la transgresión. Es un camino creativo que a mí no me gusta personalmente. Sobre todo con la primera parte, con la violencia. Estoy tan en contra de la violencia que a veces, que muy pocas veces la veo justificada en un spot. La transgresión es distinto. Es decir, para llegar al joven, muchas veces tienes que transgredir algo. Es decir, el joven está buscando transgredir algo y que la marca en la que él se va a fijar tiene que ser capaz también de transgredir un poco para estar a su nivel, para que él se sienta bien con esta marca. Yo de todos los spots que he visto solo salvo uno, de verdad, porque en general soy, como os he dicho antes, soy bastante contrario, aunque reconozco la existencia de este camino creativo. Hay un spot en donde creo que está justificada la violencia, y es un spot de Nike, en donde los buenos, los jugadores de fútbol que Nike tiene contratados, los famosos, que a lo mejor reconoceréis alguno por aquí, juegan contra los malos. Pero los malos no es que sean malos, es que son malísimos. Y este es un spot que ha salido mucho en televisión española y seguramente recordaréis. And from that day and dark world arose to the earth to destroy the beautiful game. Maybe they'll finally. El siguiente camino es el del humor. Os decía antes que el humor muchas veces es parte común de otros spots, pero en sí el humor es un camino creativo enormemente potente. Seguramente el de más éxito en todos los festivales publicitarios de los últimos 10 años, donde se realizan los premios, prácticamente no hay premios donde no haya algo de humor en la película. En Inglaterra, por otra parte, como país, el país no entiende la publicidad que no tenga humor. Se dice que cada país tiene un tipo de publicidad. Los españoles hacemos de una manera, los ingleses de otra, los americanos de otra. Si se pudiera definir así rápidamente, los americanos usan mucho el slice of life, los ingleses muchísimo el humor, y nosotros toda la creatividad que podemos. El humor en sí, no como complemento de otro camino creativo, sino en sí, es de una fuerza grandísima. Hay una empresa de seguros en Holanda que se llama Central Beheer, que era totalmente desconocida, que hace relativamente pocos años empieza su publicidad con humor fuertísimo, fuertísimo. Yo incluso no sé cómo llegan a conseguir sacar en su spot personajes famosos y ridiculizarlos, como veréis aquí, pero lo cierto es que lo consiguen y este spot sale en la televisión
de Holanda, seguramente en base a alguna ley de libertad de expresión o lo que sea, o de uso de imágenes públicas, pero lo cierto es que con este humor tan fuerte, esta empresa se ha hecho un lugar y un hueco tremendamente grande en el mercado holandés. Vamos a ver la película, un ejemplo de humor. Si tienes algún problema, llámanos, ¿no? Pero para acabar, ya ha llegado el momento de hablar del último camino creativo de los que comentaré esta mañana, y es el de la música. La música es un camino creativo en muchas ocasiones denostado. En muchas ocasiones. Incluso el propio David Ogilvy escribió una vez en un libro suyo, en el Confesiones de un publicitario, que nadie va a comprar un producto cantando el jingle. Yo me acuerdo que incluso dijo una frase más dura. Dijo, cuando no sepas qué hacer o no sepas qué decir de tu producto, cántalo. Y yo me acuerdo que le mandé una carta y le dije, le intenté razonar acerca de la música en la publicidad, que yo creo que es un gran camino creativo, y le dije, David, yo estoy de acuerdo que cuando los productos son racionales y tienen ventajas racionales, es mejor decirlas que cantarlas. Pero cuando el producto no tiene ventajas racionales y es la emoción lo que hay que hacer llegar al consumidor, yo creo que la música es un gran camino creativo. Entonces le dije, cuando tú vas a misa, ¿cuándo te sientes más cerca de Dios? ¿Cuando habla el cura o cuando todos os ponéis de pie y cantáis? Y nunca me contestó esta carta. Es decir, quedó la cosa como así, ¿no? Luego, que tuve 1000 ocasiones de hablar con él y tal, sí me reconoció que la música era un camino maravilloso para un tipo de publicidad a la que él no había llegado, que él se había quedado en los años 60, donde los productos eran racionales y tenían razones racionales, o tenían diferencias racionales que explicar. Y se convirtió finalmente en un fan de la emoción en la publicidad, que él ya no llegó a hacer, pero sí vio cómo lo hacíamos los demás, y bueno, creo que de aquella batalla salí más o menos bien parado. He traído como ejemplo una película hecha por Ogilvy en Nueva York, por un director creativo muy amigo mío de Ogilvy en Nueva York, que tuvo esta idea difícil y complicada, muy difícil y muy complicada, y que ningún realizador se atrevió a hacer. Ni los mejores realizadores de cine americano se atrevieron a hacer aquella película. Entonces dijo, pues ya la haré yo. Y este director de arte y director creativo se montó su película, la rodó él, evidentemente con un cámara, con iluminadores, pero la rodó él con tanto éxito que le salió un contrato multimillonario y ahora es director de cine. Es decir, que ha dejado la creatividad publicitaria y se dedica a dirigir cine, cosa que hizo maravillosamente bien en esta película. Se dice también muchas veces que la publicidad debe ser muy simple y muy sencilla, y en ocasiones lo es y lo debe ser. Pero tampoco hay que renunciar, cuando uno tiene una gran idea, a realizarla por difícil que parezca. Hay que trabajar, hay que luchar, pero si uno cree en su idea, pues tiene que hacerla, como sucedió con este creativo americano, haciendo este último spot que veremos ahora, de ejemplo, la música en la publicidad. Just had your first taste of a new trail chocolate chip granola bar. How do you feel? You knocked me out! Right off of my feet. What about you? My secret dreams have all come true. And you? What do you think of all those Hershey chocolate chips?
hemos visto de los 20, los 12 caminos creativos que probablemente tienen más incidencia, se utilizan más o son más efectivos a la hora de anunciar un producto, un servicio o una marca. La combinación de estos caminos creativos es donde está el secreto de la creatividad, el saber tomar un poco de humor, una cierta demostración, a lo mejor algo de música, cualquiera de estas cosas que sirva para que nuestro producto resalte en la televisión. La gente no se sienta delante de la tele a ver la publicidad, la gente se sienta delante de la tele a ver su programa favorito, su película, sus noticias, su partido de fútbol. Por lo tanto, la publicidad tiene que darle algo más a este espectador, que está en la tele pendiente de que se acabe de un momento a otro la publicidad y empiece aquello que a él le interesa. Nosotros hemos de ser capaces de despertar a ese consumidor adormilado delante de la tele, dándole algo que le guste ver, que le apetezca ver por segunda vez o por tercera vez si es posible, que le haga recordar que esa marca le va a resolver algún problema importante en su vida. Y si lo sabemos hacer, pues obtendremos el éxito. Muchas gracias. Luis, perdón, yo soy Javier Piedrahita de marketingdirecto.com, portal que tú conoces, creo, sí, señor, alguna vez nos hemos escrito. Sí, es verdad. Y nada, quería hacerte alguna pregunta rápidamente. Pues dime, sí, que me han gustado mucho los ejemplos que has dado. ¿Tú cómo crees ahora mismo el momento publicitario actual? Con todo lo que nos has enseñado es fabuloso, pero ¿cómo ves ahora mismo el momento Yo creo que depende español? de nosotros. Yo creo que la publicidad depende solo de los que la hacemos. Que ¿Estamos en buen momento, tú no crees? vale excusas de que si hay crisis o si los clientes se han vuelto más conservadores. Yo creo que hemos de poder justificar a nuestros clientes que hacer buena publicidad es más efectivo y más rentable que hacerla mala. Hay otra alternativa, que es no hacer. Yo creo que antes de hacer mala publicidad hay que ahorrarse el dinero para el año que viene. Pero es verdad que ahora mismo en Cannes nos va un poco, ya no nos va tan bien como en esos tiempos. No, el consumidor también es verdad que está haciendo cada vez más, ¿cómo se dice? Se está alejando un poco de la publicidad o no estamos llegando bien, con fuerza, la saturación, etcétera. Por eso te preguntaba el momento. El consumidor sigue interesado por la publicidad. ¿Cuál es tu fórmula para...? Mi forma es entender al consumidor. O sea, no hay más remedio que entender al consumidor. Muchas gracias. Y saber llegar a él de la manera que más convenga. Hoy en día los jóvenes están delante de Internet y navegando por Internet más horas que delante del televisor. Por lo tanto, hemos de saber llegar a ellos a través de los medios en los que ellos están. Los jóvenes se pasan horas en las discotecas y escuchando música. Bueno, la música que durante los años pareció que podía ser un camino creativo antiguo vuelve a estar de absoluta actualidad. Las grandes discográficas nos vienen a nosotros, los publicitarios, a pedirnos que incluyamos alguna de esas grandes músicas en algún spot, porque eso les hace vender más discos a ellos. Por lo tanto, hay otras maneras de llegar al consumidor. Lo que no hay que conformarse es en hacer lo mismo que hicimos el año pasado, hace 5 o hace 10. Eso sí que es garantía de fracaso. Lo que hay que hacer en publicidad es ser constantemente innovador y darle al consumidor lo único que él nos espera, que es la sorpresa. Muchas gracias por tus palabras.